Dice que yo hablando y sin el micrófono. Listo, mis amores. ¿Quién quiere leer la explicación del caso que escogió? ¿Alguien? 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 ¿O lo escojo yo? ¿Pregunta? Claro. Dime. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Quién quiere leer su trabajo, lo que hizo del capítulo? ¿O lo escojo yo? ¿Alguien? ¿Alguien voluntariamente? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces voy a ir llamando a ver quién. A ver, acá. Valencia, ¿lo tienes? Profe, sí. Ale, léelo. A El ver. caso que yo escogí fue el del salto de bungee. Ujú, Y ujú. el caso trata de una persona que está saltando al aire libre a una altura alta con una cuerda de caucho o una cuerda elástica. Ujú. Y la ciencia de eso es que en lo que está saltando la persona se está estirando el caucho y cuando se jala o se pone encima de ella una acción de jalar o algo, sale disparada hacia arriba y se devuelve. Bueno, listo. Entonces, vamos a analizar el caso. Eso se llama energía elástica, ¿listo? O potencial elástica. Entonces, vamos a ver. Pues resulta que cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de elástico, esperen que esto no me deja compartir pantalla. Acá. Nosotros tenemos cualquier tipo de elástico, ¿cierto? Vamos a ver que esa energía que tiene dentro el material con lo que se está trabajando en este momento, que es elástico, va a tener una forma específica normalmente, ¿cierto? Normalmente va a tener una forma específica. Cuando se comprime, lo que se hace es acumular esa energía interna en el centro de ese objeto y cuando se libera, ¿cierto? Toma una dirección dependiendo a dónde se dirige esa energía. Entonces, digamos, cuando el compañero Juan nos habla de esa banda elástica, ¿cierto? Acumulan energía que nosotros a partir de la gravedad vamos a acumularle dentro del cuerpo del elástico, ¿listo? Vamos a acumular esa energía. Entonces, lo mismo va a pasar con las pelotas saltarinas. Entonces hay una acumulación de energía potencial cuando cae una pelota o un balón también, digamos, podemos hablar de un balón de fútbol, etcétera. También va a haber una acumulación de esa energía interna y esa se va a liberar dándole una dirección específica. ¿Listo? Muy bien, Juan. ¿Alguien más quiere? ¿O lo sigo escogiendo al azar? Profe, Dale. Paula. hola, profe, perdón. Profe, yo escogí el caso del skateboard. El ejemplo, pues habían varios, pero yo escogí, no sé si era el mismo, pero pues dos, uno que es de fricción y el otro que es de cambio de superficie, que la ciencia de los dos es que un skateboard ¿cómo dice? En una bajada, una rampa, por así decirlo, las ruedas de las skateboards están diseñadas para que no tengan fricción, entonces son muy lisas.
Entonces eso hace que tengan mucha velocidad Ujú. y pues por así decirlo mucha energía cinética. Y el otro caso que es de cambio de superficie que dependiendo de la superficie la energía cinética puede variar. Bueno, mi amor, pero ¿qué caso específico Pues cuando... había uno en el que en una bajada la persona iba súper rápido. Ujú, ujú. Entonces eso es por la fricción. Y el otro es en uno en el que iba por una rampa y luego cambió al pasto y eso hizo que se chocara. Muy bien, excelente. Digamos que la fricción va a ser algo muy importante. Yo me acuerdo que en algún momento yo les explicaba lo de la fricción también con una flecha, cuando había arco y flecha y eso, esa fricción eh, que ejerce el viento también iba a ser muy importante eh, digamos, para que tenga cierta dirección también. Bueno, entonces, había uno de una patineta, por ejemplo, que al fondo venía un carro. Entonces él iba con una dirección, ¿cierto? Pero cuando él gira la patineta, la energía interna que las llantas y digamos que la patineta en sí misma le estaba brindando esa dirección, se va a acumular en el cuerpo. La patineta va a girar hacia un lado y él va a seguir derecho y se va a caer. ¿Por qué? Porque él tiene acumulada energía interna dentro de su cuerpo. Y esa energía se va a liberar cuando se pierda esa dirección. ¿Listo? Paula, ¿vas a decir algo? Sí, profe, pues es que yo, el caso que pues escogí fue el del juego ese de la pelota, que no me acuerdo cómo se llama, profe. Pues, profe, porque Sí. ahí en ese juego, pues cuando tú le agregabas mucha fuerza a la pelota pues cogía más velocidad y era más difícil pegarle. Y también cuando tú le pegabas hacia arriba, pues era más fácil ganarle al otro competidor. Entonces, pues ahí como la fuerza sería cuando tú le pegas a la pelota y la pelota empieza a dar vueltas alrededor del palo y a enrollarse. Muy bien, excelente. Mira que eso que tú comentas es muy importante porque en esa cuerda, por ejemplo, se va a acumular un montón de energía cinética, ¿cierto? Eh, y en la energía cinética se va a enrollar alrededor de este palo. Es lo mismo como cuando uno tiene como una pelota amarrada a una cuerda y uno empieza a girar eso con la mano. Entonces, si uno se le enrolla esa cuerda con la mano, cada vez va a girar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la energía que estaba a lo largo de la cuerda al final se va a hacer mucho más rápida. Por eso que en un momento el muchacho como que tiró como muy cerca la pelota y se pegó en la cara, ¿no? Digamos que de ahí viene un poco la acumulación de energía y se liberó esa energía en el rostro de esta persona, ¿sí? Generándole un impacto. Bien. Miremos acá, excelente allí. Acá Díaz dice, profe, yo elegí el jumping jack y pues antes de lanzarse está acumulando mucha energía y cuando se lanza libera esta energía hacia una sola dirección, un solo punto, que es lo que está explicando la energía elástica. Sí, claro, hay que mirar, es el caso específico. En el bungee jumping, por ejemplo, hay que ver, digamos, las personas que practican bungee jumping, que en la cuerda en la cual eh, digamos que se está soltando la persona, la cual está la amarrada las personas, tiene que mirarse qué resistencia tiene ante cierto tamaño, ante cierto peso que tengan las personas, porque puede ser algo muy peligroso, digamos, si se rompe el límite elástico que tiene esa cuerda, ¿no? Entonces, digamos que los materiales que están conformados por átomos, ¿cierto? Los materiales van a ser o van a tener cierta resistencia. Entonces, los que no son elásticos, pues son objetos sólidos que se van a romper muy fácilmente. No pueden, digamos, ceder eh,
ciertos tipos de energía que se acumula del objeto. Entonces, ahí va a estar eh, relacionándose la energía cinética y potencial, pero de acuerdo con cada uno de los materiales. No todos los materiales que nosotros tenemos, conocemos, etcétera, van a permitir que se dé siempre el mismo manejo. ¿Listo? Ahí está. Bueno, profe, una pregunta. ¿El jumping nos puede lastimar a la hora del salto cuando se devuelve? Digamos que no, porque tú estás como en un espacio de gas, que es el aire, entonces ahí se devuelve. Lo que tú sí sientes es pues como el jalonazo, tú sí sientes como el jalonazo, pero que lastime necesariamente no. ¿Sí puede lastimar? Claro que sí puede llegar a lastimar, claro que sí, pero pues no es tan común, o sea, no, eso no es común. ¿Bien? Y acá, Merchan, ¿vas a hablar? ¿Vas a exponer? Profe, Listo, dale. ¿Cuál escogiste? profe, yo escogí el de la ciencia del skate porque me pareció muy interesante cómo funciona, profe. Entonces, Ujú, eh, ujú. en el skate, las ruedas tienen poca fricción, pero en las superficies que son lisas son cuando tienen poca fricción. Entonces, por esto, mientras más avances, más velocidad vas a tener y para poder controlarla un poco, tienes que inclinarte para adelante y así controlar la velocidad y tener el control sobre la patina. Entonces, pero si estás en una superficie como pasto, en la cual la fricción de la rueda suba, te puedes inclinar un poco para atrás, pero no te puedes inclinar mucho para algún lado porque si no puedes perder el control y puedes caerte. Muy ¿Cómo les pasan bien, los ejemplos, profe? excelente, muy bien. Digamos que la fricción tiene que ser muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay muy poca fricción? ¿Qué puede pasar? Si hay poca fricción, se supone que, profe, puedes acumular la velocidad más rápido y puedes ir mejor, profe. Pero, pero también, digamos, se descontrolaría mucho. Por ejemplo, eso es lo que le pasa a, a los carros, por ejemplo, en los lugares donde tienen estaciones cuando están en invierno. O de pronto acá, cuando llueve con mucho granizo, las calles quedan como con una pequeña capa de hielo. Y entonces los carros se empiezan a resbalar por el hielo. Entonces, cuando hay muy poca fricción, es muy difícil controlar, eh, es muy difícil controlar la dirección de los diferentes vehículos que estemos. Digamos, si fuera una patineta, pues sería muy inestable y las personas también se caerían. Ahora, si aumenta la fricción, ¿cierto? Si aumenta esa fricción, pues también va a generar lo que vimos en el video, es que se lleva una dirección, cuando aumenta esa fricción y cuando ya es muy alta, pues ya no se puede em, rodar, ¿cierto? Ya no se puede rodar, entonces ahí la persona se caería también. Pero entonces tiene que haber una fricción, digamos que adecuada para que los dos Nivelada, profe, materiales, dime. nivelada, profe, la idea es mantener la fricción nivelada. Ujú, ujú. Pero digamos que esa fricción que tú dices que es nivelada, va a ser muy necesario entender que para que se encuentre, entre comillas, nivelada, eh, se necesita que los materiales que están teniendo contacto permitan ese equilibrio. ¿Cómo lo permiten? Pues digamos, las llantas o las ruedas, porque no son llantas, las ruedas de la patineta deben tener un material específico, ¿cierto? Y el asfalto también. Entonces los dos, cuando tienen una fuerza de rozamiento, porque sí la hay, ¿cierto? Cuando se mantiene esa fuerza de rozamiento, pues se va a generar un proceso por el cual, digamos que se va a dar la fricción adecuada para que se ruede. ¿Listo? Bien. ¿Quién más va a leer? Excelente a los amigos que han participado. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más, Yo, amigos? profe, Dale.
Bueno, profe, yo también elegí el caso del salto de bungee. Ujú. Y como le es mi compañero Juan Valencia, pues es una persona que salta desde un lugar muy alto. Esa persona le ponen como un tipo arnés y una cuerda elástica. Como tú dijiste, la energía que se acumula en esa cuerda elástica cuando se lanza al vacío es la energía elástica. Cuando la persona apenas salta, la cuerda pues no está tan tensionada, tan estirada, pero ya cuando entre más baja, pues se estira más y se tensa más, y ahí es cuando como que rebota así como en el aire. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver, no sé cómo se escribe eso. Bungee, no me acuerdo si es así. No me acuerdo, no me acuerdo. Bungee, fallé. Bungee. Entonces, miren esto. Esto va a ser muy interesante también porque la energía elástica, que efectivamente nosotros también tenemos en nuestros músculos, la energía elástica va a ser muy importante para muchos procesos, como cuáles, caminar, correr, saltar, etcétera. Si hacemos deporte va a ser muy importante. Cuando pasa esto, a ver, miramos si hay algo acá, es que tomar fotos es solo el salto. Cuando se llega hasta abajo, acá, por ejemplo, este caucho o este pedacito de acá, lo que va a hacer que a medida que va bajando, la gravedad lo va atrayendo. Y mientras la gravedad lo va atrayendo, va a ir acumulando energía potencial también, que se va estirando, como acaba de decir la compañera, ta, 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 y mientras más va bajando, entonces va acumulando más energía potencial. ¿Para qué? Para que se devuelva. Pero entonces otra vez la gravedad vuelve y lo trae hasta que la persona queda totalmente quieta. Se va perdiendo esa energía, ¿cierto? Se va liberando cada vez esta energía eh, a partir de, digamos que de la gravedad misma. ¿Listo? A partir de la gravedad misma. ¿Hasta ahí bien? Listo. ¿Alguien más? Dylan, por ahí tú querías hablar. Habías levantado la mano. Sí, profe, profe, mi ejemplo es el de la patineta, que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Profe, es que, digamos, en el ejemplo que mostraba, él iba a bastante velocidad y claro, como iba hacia adelante, un poquito de su peso, pues iba bien, ¿sí? Pero cuando ya fue dando la curva, okay. Pero que cuando ya fue dando la curva, ahí fue cuando perdió un poquito, digamos así, de equilibrio y el peso de él se fue tanto más para la curva y ahí fue cuando se cayó. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, eso que dice Dylan va a ser muy importante porque digamos que la masa o el peso de una persona va a influir directamente en eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, digamos, en una patineta, porque el peso de una persona influiría directamente? Profe, para la fuerza de cuando se quiera voltear la patineta. Sí, bueno, cuando la gira, él se cae es porque tiene un mal movimiento y entonces él sigue derecho, que yo ahorita lo expliqué. Pero la pregunta es, digamos, por ejemplo, si no fuera esa persona, si no fuera una persona muy, 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 muy gordita, ¿qué influiría? ¿Qué haría? El peso de la persona, profe. Sí, pero por eso, esa es la pregunta. Entre más masa, más gravedad, entonces caería Bueno, o sea, caería muy, más bajo, ¿no? hay una muy buena influencia de la gravedad, o sea, aumentaría la atracción gravitacional, sí, es verdad. Pero ¿qué más haría en la patineta como tal? Piensen, piensen. La frenaría ¿Por qué? porque hace que tenga más fricción las ruedas Excelente, con el suelo. excelente. ¿Listo? O sea, va a aumentar la fricción. Una cosa es, digamos, por ejemplo, pasa lo mismo con los carros, pasa lo mismo, no es lo mismo que una persona esté sola en un carro que esté con 5 personas dentro del mismo, ¿sí? No, no va a ser lo mismo.
no va a ser lo mismo. Entonces, vamos a ver que esos procesos de, digamos que de diseñar los carros y todo eso, miran muchísimo, pero miran muchísimo cómo es la relación peso-fricción. Porque si, digamos, nosotros, digamos, también pasa con las motos, por ejemplo. Entonces, con las motos, entre más pesada sea una persona, entonces, pues, más adherido al piso va a estar. No es lo mismo andar solo en una moto, en una patineta, en una bicicleta, que si de pronto se subieran más personas allí. Entonces, la fricción va a levantarse. Bueno, acá, Madeleine, ¿vas a exponer? Sí, profe, es que yo escogí el ejemplo del skateboard y pues entonces lo que entendí así es como que cuando las ruedas tienen poca fricción es más rápido, ¿sí? Y es muy difícil que la persona controle la dirección en la que va. Ujú. Y cuando hay mucha fricción, se pueden estar frenando las llantas y si la persona se inclina hacia, o sea, por ejemplo, hacia atrás, entonces puede que o sea, que se acumule la energía ahí y pues se caiga. Muy bien. Entonces, eh, Madeleine hace una intervención en la cual habla de la dirección, por ejemplo. La dirección va a ser muy importante porque a mayor velocidad, eh, los cambios de dirección van a ser un poco más difíciles siempre y cuando sean más cerrados. Es decir, si yo necesito dar una curva bien cerrada, toca disminuir la velocidad para darla, ¿sí? Porque o si no, pues digamos que la aceleración va a hacer que no controlemos esa dirección. Eh, Sin embargo, eh, hay que ver que en muchos casos, para las curvas que son un poco más suavecitas, la velocidad puede ayudar también. Aumentar un poco la velocidad para coger mucho mejor la curva podría llegar a servir. Entonces, para nosotros hablar, por ejemplo, de la energía mecánica en este caso, desde estos diversos ejemplos que estamos dando, que están muy bien, chicos que hicieron el ejercicio excelente, eh, vamos a ver que el diseño también en sí mismo, el diseño del, del objeto o del vehículo en este caso, va a ser muy importante, ¿sí? Digamos, por eso es que nosotros vemos en los skates son muy planos, ¿cierto? Los vehículos, los carros, son como aplanados, o sea, como hay una parte delgada adelante, una ancha en el centro y una parte delgada atrás para que el viento también le ayude en cierta medida a mejorar eh, esa fricción contra el viento. ¿Listo? Es principalmente eso. Muy bien. Profe, Dale, dale, dime. y una cosa que te iba a decir de lo que ahorita dijeron nuestros compañeros del salto de bungee, era que en una parte del video hablaron de que cuando la persona caía donde no debía caer, o sea, más abajo de donde se supone que debía caer, era que porque habían calculado mal su peso. Sí, claro, sí, claro. Ah, bueno, eso era lo que decía, que él toca el agua y todo, ¿no? ¡Pan! Que se supone que eso no debería pasar, porque pues igual el golpe de la persona con el agua a más altura, ¿cierto? Entre más altura haya, y si hay contacto con el agua prácticamente puede convertirse como en un choque casi que con un sólido. En cemento, Entonces era un profe. golpe muy fuerte y la persona puede salir lastimada de eso. ¿Listo? Muy bien, Profe, excelente. Dime. profe, y si esa cuerda se usa mucho, pues todo tendrían que cambiar harto, pues la tienen que cambiar muy seguido o no tanto. Bueno, eso es muy importante esa pregunta porque obviamente como eso es materia, la materia también está todo el tiempo en movimiento, va a tener un desgaste, va a tener un desgaste progresivo, va a tener un desgaste con el tiempo. Entonces, vamos a ver que las cuerdas estas pues deben tener como, eso se llama una vida útil y llegar a un punto donde ya no sirvan más, pero eso tienen que verificarlas constantemente, ¿sí? Porque hay personas que pueden desgastar, que tienen ya mucho peso y pueden desgastar mucho más la cuerda. Entonces sí hay que ver eso.
Bueno, acá yo tenía acá una pregunta de Tomás. Tomás, no entendí tu pregunta, o sea, ¿cómo así que el título de la evidencia? Tomás. Profe, es que para la presentación en el título, o sea, pues ahí hablas de la minería y todo, pero no me acuerdo la clase pasada que tú habías dicho como el nombre de esta evidencia. Ah, ya, como un título de la exposición, más o menos. Sí, sí, señor. La transformación de la energía. O sea, digamos que Vale, gracias. la cuestión de hablar de minería va a ser muy importante, pues porque la minería va a ser actualmente un, ¿cómo decirlo? Digamos, como una necesidad en términos energéticos. O con lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo ni defendiendo la minería, sino lo que estoy diciendo, lo que pasa actualmente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Los procesos mineros y de extracción se volvieron casi que eh, ex- eh, necesarios para suplir todos nuestros procesos energéticos, ¿cierto? Entonces la minería se vuelve como una necesidad energética y de consumo para todos nosotros. Entonces, pongo por caso, yo les decía tal vez la clase anterior que salían muchísimos productos del petróleo, ¿sí? Nosotros, si nosotros miráramos alrededor, nosotros guardamos cosas a partir del petróleo con las bolsas. Conservamos los alimentos fríos cuando nos vamos de viaje a partir del petróleo con las neveras de Icopor. Podemos tener ropa, se hace ropa también con derivados del petróleo. Las sillas plásticas salen del petróleo. Un montón de empaques salen del petróleo, ¿sí? La gasolina, bueno, los que ya conocemos, la parafina, todo eso. Pero si nosotros miráramos alrededor en nuestra casa, pues nos asombraríamos de la cantidad de derivados del petróleo que hay. Entonces, a eso me refiero. Hay como una necesidad ya muy estandarizada, muy estabilizada de querer siempre o de no buscar, digamos, una alternativa del petróleo. Por eso en la exposición yo les decía que les ponía la pregunta más difícil. Y la pregunta más difícil, ¿cuál era? O sea, ¿cómo cambiar esa obtención de energía? Ahora, profe, ¿y esto qué tiene que ver con, con esto del bungee jumping y todo esto de la energía mecánica? Pues tiene que ver específicamente con el principio de conservación de la energía. ¿Cuál es el principio de conservación? ¿Alguien me lo recuerda? La energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Excelente, muy bien. Pues la energía no se crea ni se destruye, o no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Ese es el principio de conservación. Entonces, miren que les voy a poner por caso. Pongamos a ver si me sale tal cual. No sé, si no, pues yo busco una imagen. Transformación de la energía. Listo. Miremos acá a ver qué sale. Profe, ¿cómo fue lo que dijiste ahorita? La energía no se destruye ni qué, ¿cómo era? ¿No lo escribiste? Se, ¿No lo escribiste cuando empezamos periodo, cuando pensamos segunda evidencia que yo lo dicté y lo tenían que copiar? La energía La no se crea energía no se crea ni se destruye, se transforma. solo se transforma. Palabras Eso se llama el principio de conservación. Entonces, digamos que cuando nosotros veamos ecosistemas, cuando veamos redes tróficas y todo eso, vamos a ver que la energía va a tener muchos cambios a lo largo de todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar también, no vamos a dejar de pensar, no vamos a dejar de pensar, por ejemplo, en las diversas ejemplos que teníamos en el bungee para ver qué tiene que ver el bungee o la energía mecánica en los procesos de obtención de energía en la minería, que no es solo la minería, sino energía para nosotros. Y principalmente va a estar en cómo la energía
digamos, fotolumínica, la energía del sol, va a permitir que nosotros tengamos energía química en nuestros músculos y esos músculos hacen que nos movamos, o sea, energía mecánica, ¿listo? Eso va a ser más o menos así, entonces ya les señalo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, venga, acá señalamos, entonces tenemos acá el sol, chan, que es energía lumínica y radiación también, pura energía radiactiva. Entonces, vamos a llegar, va a llegar acá esta luz y va a llegar a los árboles. ¿Qué hacen los árboles? Les ayuda a que se alimenten por el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso de alimentación de las plantas. De alimentación, ¿cómo así? Cuando hacen hamburguesas, arroz, No, frijoles, ¿con qué se alimentan? por nutrientes. ¿Cuáles? Hay uno específico, la fotosíntesis, proceso por el cual se crea. ¿La clorofila? ¿Energía? No, la clorofila. Glucosa. Muy bien, la glucosa. No, me la robó. Proceso por el cual se crea la glucosa. Entonces la glucosa va a ser muy importante, amigos míos, porque la glucosa también la necesitamos nosotros. Las plantas respiran al igual que nosotros por la mitocondria. Respiran al igual que nosotros, ¿listo? O sea, las plantas van a ser muy importantes porque producen glucosa. Entonces cogen la luz del sol o de cualquier fuente de luz, porque también con bombillos se puede hacer fotosíntesis. Van a coger ese tipo de luz y la va a empezar a transformar, ¿cierto? La va a empezar a transformar en energía química llamada glucosa. Y entonces la glucosa va a ser un tipo de energía ya transformado que se llama energía química y entonces nosotros tenemos una dieta, una muy buena dieta basada en muchas plantas. Por ejemplo, tenemos en vegetales arroz, lenteja, garbanzos, arvejas, papa, ¿cierto? Plátano, todo eso. Y la mayoría de estas, por no decir que todas, tienen grandes cantidades de glucosa porque las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, producen eso. Luego eso se transforma en energía química dentro de nuestro cuerpo cuando nosotros comemos todo eso y va a los músculos y va a nuestro sistema nervioso y va a todo eso y podemos hacer actividad física, nos podemos mover, por eso el profe Miguel acá en este momento está hablando, gracias a todo eso. Y luego vamos a ver que, por ejemplo, en los procesos culturales, pues se requieren también formas energéticas. Por ejemplo, para mover un carro no se puede mover de la nada, sino que necesita, de cierta manera, producir energía para que se mueva. ¿Esa energía qué es? Esa energía es la gasolina, por ejemplo. Es la fuente de energía. Y entonces se vuelve en esta energía que se llama combustión para producir eso. Entonces se da esta combustión y a partir de esa combustión se generan los procesos de movimiento, energía cinética y potencial. ¿Mm? Entonces, el petróleo, por ejemplo, y los minerales que se usan para procesos energéticos del humano, sobre todo el petróleo es un derivado de seres vivos, es decir, seres que tuvieron nuestro proceso energético también muy similar y por procesos, pues digamos que geológicos, si se quiere, pues dejaron de existir y formaron el petróleo, ¿sí? Y entonces el petróleo se convierte entonces en una fuente energética muy importante, pero miren que pasa por procesos de transformación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a explicar es cómo se extraen estos minerales del petróleo y cómo se pueden buscar formas alternativas para no usar fuentes contaminantes, pero que sean reales. O sea, no es como, ay, sí, dejar de usar cosas, no, porque eso no soluciona nada, sino cómo podemos cambiar la extracción minera. ¿Por qué? ¿Por qué la podemos cambiar? Por cualquier cosa no puede ser, sino tiene que pensar, ¿listo? Eso sería. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto, no sé
Si alguien tenga alguna pregunta, podemos dejar hasta aquí. Profe, ¿cómo así? Esto de resolver la minería hace parte de la respuesta que tenemos que hacer con la última diapositiva que pusiste en el video, lo de Claro, cómo... Claro. Ok. No, pues es que yo pensaba, es que yo vi un video en el que se puede transformar energía magnética, magnética